¿Por qué las mujeres tenemos el riesgo tan elevado después de los 50 de tener problemas cardiovasculares? La patología cardiovascular se acelera con la llegada de la menopausia en aquellos escenarios inflamatorios donde hay... El problema de la enfermedad arterial no es el colesterol, es la oxidación. Eso es peligrosísimo. Vamos a darles unas analíticas. Hoy hay trabajos que han demostrado que la gente se infarta aún con colesteroles normales. La levotiroxina es la medicina más recetada en el mundo. Más del 90% de los hipotiroidismos no son problemas de la tiroides, son problemas... ¿Qué se puede hacer en ese caso? Y es muy fácil corregirlo, porque la buena noticia es que... Cómo curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Adrián Gaspar, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente, Coco, muchas gracias. La enfermedad que quizás causa más miedo en las mujeres es el cáncer de mama. Sin embargo, las estadísticas demuestran que una mujer después de los 40 tiene una incidencia muchísimo más elevada de fallecer de un paro cardíaco, de un problema cardiovascular, que de una enfermedad como el cáncer. ¿Por qué las mujeres tenemos el riesgo tan elevado, más elevado que los hombres, después de los 50, de tener problemas cardiovasculares? ¿Por qué aumenta el riesgo en la mujer después de la menopausia de la patología cardiovascular? Incluso ha superado en muchos países las estadísticas de muerte por causa cardiovascular al hombre. La realidad es que si uno lo compara, el riesgo que una mujer tiene cuando llega a su menopausia, se focaliza en la oncoprevención. La oncoprevención obviamente ha hecho grandes cosas porque hoy los cánceres se detectan en estadios muy iniciales y no se permite que la enfermedad progrese. No se hace de la misma manera con la disfunción endotelial, porque la patología cardiovascular, cuando ya hay una arteria que es obstruida o que se está obstruyendo, han habido 20 o 30 años de un proceso bioquímico que se llama disfunción endotelial. El endotelio es lo que revista las arterias por dentro. Ese endotelio se pone disfuncionante. ¿Qué quiere decir? Que no funciona correctamente, o sea, el endotelio es un órgano, como cualquier otro órgano, funciona como un órgano secretor. Es muy delicado el equilibrio entre los péptidos o de proteínas que produce, mayormente óxido nítrico, endotelina, que son sustancias que regulan el calibre de las arterias. Ese equilibrio se pierde, se va perdiendo con los años por la alimentación inflamatoria, sobre todo por los productos de glicación avanzada, que ya lo hemos comentado previamente, que son esas proteínas que se le pega el azúcar y se transforman en pegajosas y que dañan las arterias por adentro 20 años antes de que una arteria se tape. Fíjate lo que te estoy diciendo, mirá si hay tiempo para prevenir esto, porque cuando vos haces un estudio, haces un ecodoppler de los vasos del cuello, un estudio coronario y ves un engrosamiento, lo que se llama la túnica íntima o en la media, ahí ya empezó un proceso patológico en la arteria, pero ese endotelio entró en disfunción tal vez 10 años antes. Entonces, ¿por qué aumenta la patología cardiovascular? Justamente porque se pierde el efecto protector que tienen los esteroides, muchas hormonas de las cuales se dejan de producir después de la menopausia y no hay una adrenal que acompañe, que compense en esa situación. Entonces, por un lado tengo endotelios en llamas, por lo que se está comiendo, por el sedentarismo espantoso que hoy se vive, porque necesitamos movimiento para hacer funcionar bien los endotelios, movimiento. Y por otro lado tengo ese terremoto hormonal, si se quiere, que no está siendo compensado por una actividad de otra glándula que se llama adrenal, porque la adrenal viene estresada a consecuencia de haber vivido en un escenario inflamatorio los últimos 30 años. ¿Cuál es la función de la glándula adrenal? La glándula adrenal produce hormonas que se llaman esteroides en su corteza y catecolaminas en su médula. ¿Qué son las catecolaminas? Las catecolaminas, la gente va a conocer más la adrenalina y la noradrenalina. La noradrenalina y la adrenalina son las hormonas del estrés agudo. Cuando vos tenés una situación de lucha, de huida, de emergencia, vos producís adrenalina porque te da fuerza, te da energía para pelear, para escapar, como los animales, ¿viste? Cuando la cebra está comiendo y viene el león,
tiene que salir corriendo, pura adrenalina, eso es. El fight or flight se llama hormone, fight or flight hormone. Y después de eso, cuando pasa el peligro, viene el cortisol primero, seguido atrás por la testosterona, que van a recomponer la situación. La adrenalina es altamente inflamatoria porque sobreexige el sistema. Después viene el cortisol, que es antiinflamatorio, es un esteroide antiinflamatorio, con un efecto reparador, y después finalmente se produce testosterona, que son otros esteroides que terminan de acomodarla todo. Entonces, esto no pasa en la menopausia hoy porque las mujeres llegan a una menopausia en una situación inflamatoria. Eso quiere decir que tienen una baja reserva adrenal. Entonces, ¿qué ocurre? Lentamente, estos escenarios que estaban bombardeando las arterias, entre otros órganos, dejan de tener estos efectos protectores de estos estrógenos, que los estrógenos son benéficos para la salud cardiovascular cuando están en equilibrio, y están en equilibrio con la progesterona, con el cortisol, con la testosterona, porque los esteroides tienen que estar en equilibrio. Es una danza que tiene que estar equilibrada. La salud cardiovascular se optimiza, pero no solo salud cardiovascular, la salud mental, la performance inmunológica, todas las funciones se optimizan, la producción de energía. Cuando llega la menopausia, por un lado el escenario inflamatorio, por otro lado las adrenales que no están respondiendo y por otro lado la pérdida de los estrógenos, fundamentalmente, bueno, ahí es donde esta disfunción endotelial que estaba de alguna manera controlada se descompensa. Y rápidamente progresa lo que se llama la aterosclerosis, o sea, la arteria que está en disfunción y no se puede ese endotelio compensar porque no hay más este estrógeno que antes lo tenía con esta progesterona que lo tenían dentro de todo equilibrado. Entonces, ¿qué hace la arteria? Tiene que solucionar sus problemas con otra cosa. ¿Y qué es lo que hace? Toma colesterol, que viene circulando, toma colesterol, que está oxidado porque hay una oxidación, ese escenario inflamatorio genera mucha oxidación, y se lo pega al endotelio que está lastimado, que está en disfunción. Trata de pegarle para que el endotelio no sufra, no siga sufriendo de esa agresión que hay en la sangre que antes la tenía controlada con los estrógenos y la progesterona. O sea, vamos a desmenuzarlo, porque eso es muy importante. El colesterol, una hormona de suma importancia. Es una grasa de donde se forman las hormonas, pero el colesterol, ¿qué pasa? Lo que más se oxida en el cuerpo, las estructuras biológicas que más fácilmente se oxidan, cuando hay un desbalance en la producción de estos radicales libres, que son los que oxidan, son las grasas. Entonces el colesterol, cuando se oxida, al cuerpo no le sirve. Nada que se oxide al cuerpo le sirve. ¿Y esa oxidación ocurre por qué? En donde se produce la energía, que son en las células, en las mitocondrias, hay un balance entre producción de energía y producción de radicales libres. Los radicales libres del oxígeno son los que producen la oxidación. Eso tiene que estar equilibrado, como todo en la vida. Cuando el combustible es inflamatorio, aumentan los radicales libres, la oxidación, y disminuye la producción de energía. Entonces, no solo que te sentís cansado, y además que empezás a perder pelo, se te mancha la cara, aparece el melasma, los léntigos para los que son dermatólogos, empezás a tener trastornos de memoria, neurocognición, sino que aumenta la oxidación. Y el problema de la oxidación es lo que pasa en las arterias. Cuando dejaste de tener hormonas antiinflamatorias como justamente el estrógeno balanceado con la progesterona, los endotelios de las arterias sufren. Entonces, ¿qué hace? Como hay colesterol que se oxida, se le pega a la arteria y ahí empieza a formarse el ateroma, que es la arteria que se empieza a tapar lentamente. En 5 años, en ese escenario, terminás con un infarto. Pero esa coronaria que se tapó a los 64 años o 67 años y la mujer murió de un infarto o terminó internada con un infarto que casi la mata, esos endotelios entraron en disfunción hace 30 años. Cuando llegó la menopausia se precipitó la debacle, que terminó 10 años después en un infarto. Que lo que me estás diciendo, a ver si lo hemos entendido bien, tenemos un escenario proinflamatorio. Totalmente. Y hay un ambiente inflamatorio, que esas arterias están irritadas, están dañadas y que es debido a que ese daño arterial, que las arterias están buscando como una venda, algo como sanarlo. Exactamente. Cuando todavía estamos en premenopausia, que el cuerpo tiene niveles óptimos de progesterona, pero ya posmenopausia, debido a que las glándulas suprarrenales, las adrenales, no están funcionando bien y tenemos ya niveles más bajos protectores de hormonas, el cuerpo utiliza lo que puede encontrar. Y lo que encuentra generalmente es ese colesterol, esa grasa, y la utiliza como un elemento para reparar. Te lo pega a la arteria que está dañada, donde hay un endotelio lastimado que se llama disfunción endotelial, ahí pega colesterol como para tratar de
proteger y cicatrizar eso. Y eso es importante que lo has aclarado porque tantas personas están preocupadas por la arteriosclerosis y no entienden que no es el consumo de colesterol, sino la arteria está diciéndote es que tengo un daño arterial. El problema de la enfermedad arterial no es el colesterol, es la oxidación. Y justamente que se va a ver, esa oxidación se va a ver descontrolada cuando llega a la menopausia, en el caso de la mujer, porque pierde el efecto protector de sus hormonas. Por eso hoy hay evidencia de que los tratamientos hormonales en la menopausia disminuyen el riesgo de patología cardiovascular, porque de alguna manera vos le estás volviendo a dar esa compensación. No nos enfoquemos en el fragmento, que es la arteria que se mejora, sino en el escenario. Nosotros tenemos que acabar con la oxidación lo más que se pueda, con la glicación, con la inflamación, que son procesos que hoy la medicina no les está prestando atención y se pueden medir y se pueden controlar simplemente cambiando las condiciones. Ni siquiera necesitas un fármaco. Solamente tenés que enseñarle a la gente cómo hacer para bajar la oxidación, desde cómo cocinar sus alimentos, qué tipo de alimentos comer. No necesitas costosísimos suplementos para esto. Si, como yo digo, hay que escogerlos de la naturaleza. Obviamente, si existe la posibilidad de poder incorporar algún suplemento, pues son costosos los suplementos y no todo el mundo lo puede consumir, bueno, pero si existe la posibilidad, uno se apoya también en suplementos. Pero la patología cardiovascular se acelera con la llegada de la menopausia en aquellos escenarios inflamatorios donde hay una muy mala reserva adrenal y pésimas condiciones en el estilo de vida de la paciente. Pero Adrián, lo que estás escribiendo, yo me pregunto si además de que a algunas personas les va a afectar primero en patologías cardiovasculares, quizás en otras va a afectarles en otras patologías diferentes. Exactamente. Yo siempre le digo a mis pacientes que la medicina no son certezas, son certidumbres, ¿no? Y esto es lo lindo que tiene esta profesión. Yo lo único que estoy seguro, cuando una paciente me dice, doctor, ¿usted está seguro? No, no estoy seguro. Yo lo único que estoy seguro, un día me voy a morir, y eso te lo firmo acá. Lo que sí sé es que si vos estás en este escenario, tenés más riesgo de deteriorarte más rápido y en el peor de los escenarios enfermarte. ¿De qué te puedes enfermar? Neurodeterioro, patología cardiovascular, cáncer, desórdenes autoinmunes. Y le voy mencionando lo que hoy ya hemos aprendido porque te lo dice la estadística. Ahora, ¿qué camino va a seguir la persona? Eso va a depender de cada uno, porque así como hay gente que pierde conexiones en el sistema nervioso y empieza a tener trastorno de memoria, a otros terminan con un stent, fue al control, sintió una molestia, terminó con 2 stents, que eso es lo que se ve. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Estamos focalizándonos en la arteria que se tapa, estamos focalizándonos en las microcalcificaciones del cáncer de seno iniciales, pero no en lo que está pasando en todo el sistema, que es el mismo proceso de deterioro que ya hemos aprendido, hemos estudiado, para el cual ya hay evidencia y es muy fácil corregirlo, porque la buena noticia es que nosotros lo podemos revertir simplemente cambiando las condiciones. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Lo que estás diciendo realmente abre las puertas a una conversación profunda sobre la prevención. Dime, ¿cuáles serían los 5 síntomas que quizás una mujer que nos esté escuchando ahora debería prestar atención? Si yo tengo estos síntomas ahora, es posible que, porque has dicho 20 años de daño arterial antes de un infarto miocardíaco. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los 5 síntomas que deberíamos prestar atención antes, cuando somos jóvenes, para no desarrollar un infarto o un problema cardiovascular después en la edad de la menopausia o posmenopausia? Bien, como síntomas puntualmente pueden haber ninguno, porque cuando uno es joven, uno lo que tiene son desequilibrios, muchos desequilibrios, sobre todo en la bioquímica, para que traigan repercusiones estructurales que te den un síntoma, tienen que estar ya muy avanzados, pero uno puede de manera precoz, por ejemplo, empezar a controlar parámetros que hablan claramente de que los endotelios están en disfunción, aunque no lo midas, porque la realidad
es que uno tiene que ser intuitivo. Si tiene cabeza de perro, cola de perro y ladra como un perro, no es un elefante. Yo no necesito verlo. Yo voy a decir, ahí hay un perro. Y esto es igual. Si yo ya he aprendido que si yo tengo una hemoglobina glicosilada elevada, que sería más de 5.5, esas arterias están sufriendo. Y aunque vos no lo manifiestes con hipertensión, no lo manifiestes con ningún síntoma, porque tenés 35 o 40 años, dentro de 20 años vos podés tener un infarto o terminar con una angioplastía. Entonces, la hemoglobina glicosilada elevada, la insulina elevada, hay un marcador inflamatorio que se llama proteína C reactiva ultrasensible, es un marcador inflamatorio que tiene que ser 0, algo, no hasta 3 como dicen los análisis, de 1 a 3, no. 1 ya es riesgo, 0, algo, 0 punto algo. Ahí te digo 3. La homocisteína, que es otro parámetro también, es un residuo patológico desecho metabólico que habla de un fenómeno que se llama metilación, que también es un marcador de riesgo coronario, entre otras cosas. La embarazada de riesgo de malformación del tubo neural y demás. Ahí te dije, y te digo un quinto, la ferritina, que es la cantidad de hierro que tu cuerpo guarda. La ferritina, el pool de hierro, el hierro acumulado, no podés tener hierro en exceso porque sobreexige tus sistemas antioxidantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora vos sos joven, tenés 30, 35 años, pero tenés una ferritina elevada, eso va a hacer que cuando vos llegues a tu menopausia, vas a tener fenómenos oxidativos en las arterias y en todo el sistema 10 veces más que el que no. 10 veces más que el que no. Y eso lo aprendimos también incluso con el COVID, que la ferritina elevada se morían. Hacían tormenta citoquímica en los pulmones, hacían una insuficiencia respiratoria, una fibrosis restrictiva pulmonar y se morían. Ferritinas altas, PCR ultrasensible elevadas, porque son fenómenos inflamatorios también. Así has mencionado 3 pruebas. Vamos a darles unas analíticas porque a veces es más fácil para algunas personas pedirle al doctor algunas analíticas. Has mencionado la hemoglobina glicosicada. La insulina, que conviene, yo siempre cuando es por primera consulta le hago la curva de insulina, que es la que le hacíamos a las embarazadas de 3 determinaciones, para ver la sobrecarga, cómo responde el páncreas ante un estrés de glucosa, porque vos puedes tener una insulina en ayunas normal, porque en ayunas uno se repara en el ayuno y en el ayuno te sale todo bien, pero resulta que cuando te haces la sobrecarga, ¡fum!, se disparó a las nubes. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, y eso lo tenés que corregir porque es en la antesala no solo del infarto, del cáncer también, porque el cáncer come eso. Hemoglobina glicosilada, insulina, la prueba de insulina. ¿Y cómo sería la prueba de insulina no en ayunas? Le digo a los bioquímicos, cuando me escuchan hablar no están de acuerdo conmigo, pero yo le digo, ustedes sacan análisis normales porque los hacen en ayunas. Les dicen 12 horas de ayuno, obviamente, 12 horas de ayuno me va a salir todo perfecto. Es como peinarse para la foto. ¿Por qué no le hacen los análisis y puede comer? Ahí quiero ver cómo responde el sistema, ahí quiero ver la adrenal, ahí quiero ver la insulina. Eso es lo que a mí me está diciendo cómo funciona ese paciente, su metabolismo, si tiene lo que hoy se conoce como flexibilidad metabólica o no. Entonces, ¿qué hago? Le anda al laboratorio, te sacas sangre en ayunas, te van a hacer tomar agua con glucosa, te esperas 1 hora, te vuelven a sacar sangre y después en 2 horas te vuelven a sacar sangre. Entonces yo veo la curva. Para mí la curva es determinante porque a mí no me sirve de nada una insulina en ayunas normal cuando a lo largo del día el paciente maneja valores altísimos por lo que come. Esas arterias se le van a estropear pronto a esa mujer. Cuando llega a la menopausia es una mujer que va a tener riesgo coronario elevado. Entonces, la insulina en la curva, la hemoglobina glicosilada, te mencioné la proteína C reactiva ultrasensible o PCR. 0 punto algo. Ya 1 es mucho. Ya 1 te obliga, ¿sabes qué? Por lo menos a reforzar tu sistema antioxidante. Y ahí entra el zinc, el selenio, el manganeso. Básico, zinc, selenio, manganeso. Esos 3. Zinc, selenio, manganeso. Son los 3 minerales que necesitan tus enzimas antioxidantes. Después te dije la ferritina. Otra que cuando está elevada, yo lo mando a donar sangre. ¿A qué nivel la quieres? Normalmente 150 a 200 es lo ideal para que los endotelios no sufran. Los laboratorios te dicen hasta 250 en la mujer, 300, 350 en el hombre, es muchísimo. Yo cuando tengo ferritina de 250 o 300 para arriba, los mando a donar sangre. Que vayan a donar sangre. Hay gente que junta ferritina por lo que come o porque están tomando mucha vitamina C, cuidado porque aumenta la absorción del hierro. Y el hierro en exceso es tóxico. Y más tóxico cuando llega a la menopausia, porque se acaba esa posibilidad de equilibrio que te dan los esteroides frente a tanta oxidación, porque el hierro es promotor de oxidación.
A mí me encanta la bioquímica, se llama reacción de Fenton-Haverty-Weiss. Forma radicales libres. Radicales libres para los cuales el hierro forma los únicos radicales libres para los cuales nosotros no tenemos cómo responder. Nosotros podemos neutralizar todos los radicales libres, menos los que derivan del hierro, que se llaman radicales hidroxilo. El único que los neutraliza es la vitamina C. Y nosotros no producimos vitamina C. Los animales producen vitamina C. Nosotros perdimos en el pasado la capacidad de producir vitamina C. Y durante la edad fértil, la mujer pierde hierro durante la menstruación, me imagino también, ¿verdad? Claro, sí, bueno, por eso hay un pool de hierro manejable, ¿no es cierto? O sea, uno tiene el hierro en sangre, que se puede medir, pero no es difícil de correlacionarlo con riesgo futuro de patología. En cambio, la ferritina, el storage de hierro que vos tienes, el depósito, eso sí se correlaciona con riesgo futuro de enfermedad. Y lo quieres por debajo de 200. Siempre. Sí, menos también. ¿Cuál sería el nivel más bajo, saludable? Que tenga hasta una mujer hasta 100, el hombre hasta 150, pero aceptamos hasta 250 también dependiendo del escenario, porque no es lo mismo una ferritina de 250 en una persona que come saludable, que entrena, como una persona que tiene 250 de sedentaria y fumadora. Ese 250 en el sedentario y fumador lo tengo que bajar. Además de que te lo tengo que mandar a moverse y dejar el cigarrillo. Pero no lo puedo dejar tranquilo con un hierro en 250. O sea, los parámetros han cambiado porque en los últimos 20 años hemos descifrado la historia natural de todas las enfermedades que nos matan, que son las enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, lo que se consideraba en los 80, en los 90, una insulina normal, una ferritina normal, una PCR ultrasensible normal, hoy ya no. Me faltó mencionarte el colesterol oxidado, porque el colesterol a mí no me preocupa un colesterol elevado. A mí lo que yo tengo que saber es el oxidado, porque el que se va a pegar en la arteria es el oxidado. Y eso en una prueba con CB tenemos el HDL. Apolipoproteína B, que no se pide de rutina a menos que el doctor la solicite. Y es fundamental, porque vos podés tener un colesterol de 250, pero con un ApoB bajo, y resulta que ese colesterol elevado que me vino es porque vos estás pasando una situación de estrés y tenés que producir cortisol. ¿Y el cortisol qué necesita? ¿De dónde se fabrica? Del colesterol. Es una reacción compensatoria. El cuerpo te da colesterol, el cerebro le dice al hígado, fabrica colesterol porque estamos soportando un cambio. Se murió, se separó, tuvo un viaje, cambió su horario, soportó una cirugía, sube el colesterol para darte cortisol. No puedo yo venir con un fármaco y bajarle el colesterol, porque lo único que estoy haciendo es anular el único mecanismo compensatorio que el cuerpo está operando para soportar esa simpaticotonía, esa situación de estrés. Ahora, si yo tengo ApoB elevado, ya ahí sí es un problema, porque eso quiere decir que se te está oxidando el colesterol. Y para que te dé un ApoB elevado, que es el colesterol oxidado, el peligroso, vos lo puedes tener elevado aún con colesteroles normales. Por eso hoy hay trabajos que han demostrado que la gente se infarta aún con colesteroles normales. Entonces, ¿cómo es el tema? Claro, el problema no es el colesterol. El colesterol es un actor de reparto. El colesterol es como los libros en una casa. Yo como que si yo te digo, tener libros en una casa es peligroso. No, no es peligroso. Sí, porque si se te incendia la casa, si se te prende fuego la casa, los libros se van a incendiar y se va a incendiar toda la casa. ¿Me entendés? O sea, el colesterol son los libros, la oxidación es el fuego. ¿Cómo puede saber un paciente, sin hacerse un examen, que quizás ese colesterol está oxidado? Porque no en todos los países puedes conseguir un examen donde desglose la proteína ApoB. Que duerma menos de 6 horas, que no medite, que no muscule al menos 20 minutos por día, que no coma más, al menos 5 porciones de vegetales crudos por día. Una persona que no coma 5 porciones es lo que te cae en la mano, 5 mínimo. 5 palmas de mano llenas de vegetales crudos por día, estás exigiendo tu sistema antioxidante sin hacerte ningún estudio. Que no duermas más de 6 horas para arriba, estás exigiendo tu sistema antioxidante. ¿Por qué es tan importante ese sueño de más de 6 horas? Porque el cuerpo se repara en el sueño, se repara en el movimiento, se repara en el ayuno. Y cuando digo se repara, lo que estoy diciendo es que potencia su capacidad antioxidativa al máximo y opera de manera efectiva en la producción de energía. Y todas las enfermedades comienzan por una deficitaria respiración celular. Y también te mencioné la meditación. ¿Sabes por qué? Porque meditar es como cortar, ¿viste la 95 acá en Miami? ¿Cuántos autos pasan por día por la 95? 100.000, 150.000, no lo sé. Bueno, ¿qué pasa con una autopista? Se deteriora. ¿Qué tenés que hacer? Darle mantenimiento. Entonces, ¿qué hacen? Cortan la autopista, pintan, reparan y ya puede seguir el tráfico. Nosotros tenemos el mismo problema. Nuestra Matrix no tolera más de 70.000 pensamientos, emociones, sentimientos, preocupaciones por día. Son momentos magnéticos. Un pensamiento es como un mensaje de texto.
Es un momento magnético de una frecuencia electromagnética medida. La matrix es por donde fluye esa red neural, donde fluye esa información como señales Wi-Fi. Ese flujo es intenso, para el cuerpo eso es estresante. ¿Y qué hace el cuerpo? El cuerpo es estrés y es lo mismo que pelear o huir. Produce adrenalina y cortisol porque el cerebro le dice, acá estamos soportando mucha carga emotiva que nos está, entonces adrenalina y cortisol. ¿Y quiénes sufren? Las arterias, obviamente. La única manera de cortar esa simpaticotonía es relajando y para relajar tenés que poner la mente en blanco. Cuando vos pones la mente en blanco, automáticamente, medido electromagnéticamente, dejan de pasar estímulos por la matrix, por la formación reticular ascendente activadora, así se llama. Entonces, en ese momento, cuando vos te pones la mente en blanco, 5 minutos, todos los días, te concentrás en el aquí y ahora, cortás el tráfico. Yo creo que una buena ilustración es todas las amas de casa, si han tenido hijos o no, tienes una casa, la limpias, está todo perfecto ordenado, vienen los hijos, vienen los nietos, te lo desordenan todo. La única manera de mantenerlo es que no hay nadie en casa, o estás tú sola. Exactamente, por eso. Y vos me preguntaste entonces, para aquellos países donde no se pueden hacer, o uno mismo que no se puede hacer estudios, entonces, tenés que dormir más de 6 horas. Relajá tu mente, poné la mente en blanco 5, 10 minutitos todos los días. Musculá 20 minutos todos los días, musculá, fuerza, fuerza, fuerza. El músculo produce mioquinas, son proteínas que son antiinflamatorias, son tremendamente reparadoras. Las mioquinas pueden resolverte una disfunción endotelial, pueden resolverte un Alzheimer. Por ejemplo, viste que dicen no, que para la vejez, el neurocognición, tenés que hacer palabras cruzadas, muscular. 10 veces más reparador la musculación que pones a hacer palabras cruzadas. Las palabras cruzadas que quede para el que no tuvo el ACV, el accidente cerebrovascular, ya no puede muscular. Pero uno tiene que cambiar las condiciones a medida que va envejeciendo. Y la mujer cuando llega a la menopausia, ya vienen las senescencias. Explica la senescencia. Senescencia es el proceso por el cual nos hacemos viejos. Es genéticamente determinado. Nosotros tenemos una fecha de vencimiento que son 123 años. Todo el mundo. Sí, el homínido, el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, tenemos la capacidad de vivir 123 años más menos 2, por genética. De hecho, hay gente que ha vivido eso, personajes bíblicos que han logrado llegar a la expresión máxima de sus genes, de sus telómeros. La realidad es que nosotros nos enfermamos y nos morimos antes porque tenemos una situación, un escenario biológico que no nos permite llegar a 123 años. Entonces, cuando vos entras en la senescencia comienza al final del 4º septenio de la vida, porque nosotros envejecemos por septenios. Cada 7 años renovamos el 100% de nuestras moléculas. A los 28 años, a partir de los 28 años empezamos la senescencia, que se acelera después de los 50. Ahí es donde todo esto que yo te estoy diciendo, tenés que empezar a pensar que vos vas a vivir vejez y vos querés tener una vejez saludable. Entonces, aquí es donde yo digo, bueno, si no vas a mirar glicación, oxidación, inflamación, porque en tu país no lo hacen, entonces asegúrate de dormir más de 6 horas todos los días, si es posible 8 mejor. Asegúrate de comer 5 porciones de vegetales crudos, si es posible, por día. Asegúrate de muscular 20 minutos todos los días. Y si a esto le agregamos la posibilidad de ir a un sauna a sudar, eliminar metales, todo, y un drenaje linfático, porque es algo que los médicos no practicamos. ¿Cómo se hace el drenaje linfático? El drenaje linfático es la herramienta terapéutica más poderosa que ha existido desde el inicio de los tiempos, porque es la manera que nosotros eliminamos toxinas. Hoy existen técnicas para eliminar metales también a través de los pies que ionizan el agua, pero un drenaje linfático es ir con un terapeuta que vayas y te haga una sesión de masaje de drenaje linfático. Yo te digo, son herramientas y por ahí incorporarlas son costosas porque hay que ir a un lugar donde haya un baño de vapor, un terapeuta que está con drenaje, pero hay gente, muchos de mis pacientes lo pueden hacer y nomás con eso empiezan a dormir mejor. Nomás con eso y obviamente disminuyendo la frecuencia de las comidas. Yo le digo a mis pacientes, uno vive con 1/3 de lo que come. Del resto vive su médico en la industria farmacéutica. La comida es definitivamente un precursor a muchísimas enfermedades y más aún porque sabemos que la digestión es el proceso proinflamatorio por excelencia. Pero hablando de todos esos marcadores, ¿tú examinas cuál es, por ejemplo, el calcium score, el score de calcio? ¿En qué número lo buscas especialmente para mujeres? Normalmente nosotros no trabajamos con score de calcio porque el problema del calcio es que es el mineral que más rápidamente se oxida y todo lo que se oxida al cuerpo no le sirve. El calcio oxidado se le pega a las arterias y ya forma el ateroma.
pero una manera más exacta de predecir oxidación más que el score de calcio es a través de lo que yo te digo, la PCR ultrasensible, el ApoB, la ferritina. Hay muchos marcadores que se han ido desarrollando y muchos scores. También está el ratio ácido araquidónico EPA, que es el omega 6 con el omega 3, también es un parámetro bastante útil que se está usando mucho hoy en el mundo, que se llama perfil de inflamación celular. Pero bueno, es complejo muchas veces. Eso hay que interpretarlo en un escenario. O sea, no es lo mismo que yo tenga un score de calcio elevado, un perfil inflamatorio celular elevado, que lo tenga una paciente que está sedentaria, obesa y con hipertensión, por ejemplo. Por eso que todos estos scores yo me manejo más con el escenario metabólico en general y para eso utilizo curva de insulina. Otro estudio que hago mucho es la curva de cortisol salival. Porque yo de 24 horas de cortisol en saliva, que es muy fácil porque el paciente lo hace la recolección en su casa, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche, yo tengo un mapeo de cómo está su reserva adrenal. Entonces yo de repente me he encontrado con pacientes que no duermen, o que no tienen deseo sexual, o que no pueden perder peso, y que tienen una curva de cortisol plana. O sea que no hay subidas y bajadas. Agotaron su reserva, entonces ese es su problema. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Hay que darle cortisol. O sea, tiene que suplementarse con cortisol. Y ese tipo de suplementación... Es un ciclo de 3 meses o 2 meses, dependiendo del escenario, pero que ese paciente, en cuanto vos le das el cortisol, ojo, no corticoide, cortisol. ¿Y el cortisol se le da como en inyección? En vía oral, cortisol usamos. Cortisol, hay una que fabrica la industria que se llama hidrocortisona, que es lo mismo. Se da en tomas de cada 6 horas o cada 8 horas, sin distinto. Se puede dar 3 veces al día o 4 veces al día. Y lo que vas a hacer, esto es como tomar un anticonceptivo. Lo pongo siempre el ejemplo de los anticonceptivos porque cuando una mujer, por ejemplo, tiene irregularidades menstruales, uno le da un anticonceptivo y le corrige el ciclo. Bueno, no le corrige el ciclo. Una pseudomenstruación durante 3-6 meses, cuando retira el anticonceptivo, el ciclo recupera. A veces. Claro, si vos cambiaste las condiciones, porque lo que llevó a la irregularidad menstrual fue una situación inflamatoria, fue de comer mucho carbohidrato refinado, insulina resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tenés una mujer que te menstrua 3 veces al mes, decís, bueno, vamos a dar un anticonceptivo para que menstrue una pseudomenstruación una vez al mes por 3 meses, 6 meses, hasta que yo pueda corregir el escenario. Después, cuando yo retiro el anticonceptivo, la mujer tiene un ciclo regular, en general, si vos has corregido el escenario. Esto es lo mismo. Vos tenés que poner en reposo a una glándula que está estresada. La única manera es inhibirle el eje. Y para inhibir el eje, ¿qué necesitas? Cortisol. Lo mismo que haces cuando tomás una levotiroxina, una eutirox, una hormona tiroidea. Vos cortás un eje. Esto no solo va a generar que la glándula se recupere, si yo le doy lo que yo le llamo la sinuterapia adrenal, que es el sinergismo nutricional terapéutico, una palabra que yo me inventé, yo le digo a mis pacientes, mira, vas a tomar estos adaptógenos que tiene ashwagandha, tiene licorice, rhodiola rósea, que son nutrientes que van a hacer que la adrenal se recupere, porque como no está trabajando, la tengo inhibida, ella se recupera, y al mismo tiempo, mientras está tomando su cortisol, al paciente le cambiaste la vida, porque es lo que necesitaba. Y ojo que tener baja reserva adrenal mata gente. Hay gente que, mira, no puede soportar ningún cambio y no hay nada más constante en este mundo que los cambios. El problema no son los cambios, el problema es la velocidad que en el día a día nosotros soportamos cambios. Desde que te suena el reloj en la mañana que te tenés que levantar hasta que te acostás, constantemente estás soportando situaciones que son simpaticotónicas, o sea, estresoras. Hay gente que se ha muerto después de la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Un trauma emocional como la pérdida de un ser querido te puede matar. La causa sería por esa... baja reserva adrenal. Y eso lo corriges... Tenés que hacer el recuperar la glándula y darle lo que la glándula no está produciendo. Ojo, no es solo cortisol. Le falta testosterona, le falta progesterona, le falta estrona, le falta cortisol, pregnenolona, le faltan todos los esteroides. Pero inicialmente la terapia salvavidas en esa paciente que tiene una curva plana es el cortisol. Primero tenés que acomodar la casa y después vas a pensar en darle el esteroide que necesita de acuerdo a la evolución que la paciente tenga. Pero ahí planteas de entrada
cambiar las condiciones, dar el soporte nutricional necesario para que esa glándula vuelva a funcionar y darle el soporte de cortisol, porque si no esa paciente va a estar depresiva, sin ánimo de nada. ¿Tú crees que muchas mujeres que quizás tienen esa dificultad con los cambios, que creo que es muy común, no es normal, pero es muy común, todos los cambios las estresan, que tienen esa fatiga crónica, Sí. puede que estén pasando por una deficiencia? Definitivamente, cuando vos tenés un síntoma crónico, el que sea, crónico más de 4 meses o más, tu reserva adrenal se murió. ¿Y qué tal las mujeres que tienen hipotiroidismo? ¿Tú crees que algunas mujeres con hipotiroidismo en realidad eso va acompañado de una fatiga adrenal con falta de cortisol? El hipotiroidismo, lo que nosotros estudiamos como hipotiroidismo, más del 90% de los hipotiroidismos no son problemas de la tiroides, son problemas sistémicos. Pasa que la tiroides, yo te voy a explicar cómo funciona la matrix endocrina. Cuando vos tenés una situación de alarma todo el tiempo, porque tu estilo de vida así no te ha llevado a eso, el cortisol y la adrenalina te van a parar la tiroides. Y te voy a explicar por qué. La función de la glándula tiroides es regular el metabolismo. O sea, cuando vos tenés una buena producción de hormonas tiroides, tu metabolismo se optimiza. Cuando vos tenés una producción más lenta o más baja, el metabolismo se pone más lento. De alguna manera te sentís cansado, tenés tendencia al sobrepeso, a trastornos del ánimo. Pero fíjate que esto es un mecanismo perfecto. En el pasado no había que comer. En el pasado nosotros nos moríamos a los 30, 35 años por escasez. Sin embargo, sobrevivimos gracias a que estas glándulas se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, no hay glucosa, no hay comida, vamos a transformar todo en glucosa, de donde sea, vamos a agarrar las proteínas, la grasa del cuerpo, vamos a hacer glucosa. Eso es un proceso bioquímico que se llama gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Quién la hace? El cortisol. El cortisol es el que mantiene los niveles de glucosa en sangre para que no hagas hipoglucemias mortales. Por eso cuando vos ayunás, la hipoglucemia esa la mantiene, esos niveles de glucosa los mantiene el cortisol. Por eso cuidado con los ayunos en gente que tiene baja reserva adrenal, porque se están haciendo un daño si no lo saben. Pero fíjate lo que dice el cuerpo. El cuerpo entiende cuando vos tenés el cortisol que hacía en el pasado, se producía frente al estrés de no comer para producir glucosa. Y con esa glucosa nosotros sobrevivíamos. Entonces el cortisol le decía a la tiroides, inhibe la tiroides, inhibe la producción de hormonas tiroideas, la T3 se inhibe, que es la activa, porque le dice, no vamos a gastar energía, porque no tenemos recursos. Entonces bloquea la T3. Automáticamente el cortisol elevado te bloquea te hace ganar glucosa, te hace que el hígado produzca glucosa y te bloquea la T3. Entonces vos te pones en una situación de hipotiroidismo. Por eso te sentís cansado. Es por eso que algunas personas que quizás tienen esa descompensación, la TSH parece regulada, la T4 aparentemente está bien, pero la T3 no está bien. En ese caso usamos una hormona que se llama T3 reversa o T3 inversa, que es una hormona igual a la T3 que se fija al receptor para que la T3 no actúe, pero ella no actúa. Entonces vos cortás el gasto energético. Automáticamente el cuerpo le dice a la tiroides, no vamos a gastar energía porque no está entrando recurso. El cortisol está soportando la producción de glucosa, así que no vamos a gastar energía. Entonces primero te inhibe la tiroides. Y si la situación persiste, te inhibe la ovulación. ¿Por qué? Porque es un gasto energético muy grande ovular. Entonces, es lo que hoy está pasando. La gente tiene hipotiroidismo, las mujeres tienen hipotiroidismo y trastorno en la fertilidad, porque tienen cortisol elevado todo el tiempo por las mareas glucídicas que están comiendo, que disparan la insulina. La insulina te produce una hipoglucemia y atrás sale el cortisol para levantar la glucosa. Entonces vos tenés constantemente insulina elevada, glucosa elevada, insulina elevada, cortisol elevado. ¿Quién sufre? La tiroides y el ovario. Hipotiroidismo y trastorno de la ovulación. Y es lo que los ginecólogos vemos. Nosotros vemos de 10 parejas que buscan un embarazo, hoy 5 van a fertilización asistida. Y el problema es el escenario. ¿Eso afecta también a los hombres? Bien, totalmente. Claro, la espermatogénesis en el hombre ha bajado. Primero, el hombre en los últimos 80 años tiene un 35% menos de producción de testosterona. Y comparando una persona de 40 años del año 1950 al año 2020, nosotros tenemos un 27% menos recuento espermático que, te estoy hablando, del año 1950. O sea, esto es un estrés que está soportando la especie, en el cual dentro de 1 millón de años nos habremos adaptado o no, porque
podemos ir adaptándonos a los cambios, pero hoy nos está trayendo enfermedades. ¿Qué predicción tienes? Si nosotros esperamos que la evolución de la especie haga su magia y nos adapte a todos estos cambios, tenemos que esperar 1.000.000 de años promedio, porque la evolución de una especie se mide en la unidad del tiempo geológico, y la unidad del tiempo geológico es 1.000.000 de años. En los homínidos tenemos 15 millones de años en este planeta, con lo cual hoy por hoy tenemos estas complicaciones, estas enfermedades, lo que la medicina evolucionista llama puntos de ajuste. En los próximos 20 años, digamos, un hombre ahora mismo que tiene 30 años o tiene 20 y quiere tener hijos en los próximos 20 años, ¿cuál es su predicción basado en cómo estamos viviendo? La predicción, bueno, no es muy buena, no es muy alentadora. Nosotros como especie estamos camino a la extinción. Nosotros, con los cambios que hemos provocado en el entorno, vamos camino a la extinción si no fueran por los tratamientos de fertilidad. Y ya hemos puesto a 120 especies de animales en riesgo de extinción, mayormente aves, peces y reptiles, por los cambios generados por el hombre, que básicamente mayormente son derivados de la industria del petróleo. Eso nos está pegando a nosotros también, nos está produciendo situaciones con los alimentos refinados, que nos está trayendo mucho cortisol, muy baja la producción de la hormona tiroidea, por eso vemos hipotiroidismo por todos lados. La levotiroxina es la medicina más recetada en el mundo. Claro, pero si uno entiende de bioquímica, de lo que está pasando en el sistema, vos podés dar una dosis subóptima, como llamamos nosotros, para que no le falte la hormona hasta que vos corrijas el escenario. Pero si yo no te corrijo el escenario, yo te estoy produciendo un hipotiroidismo facticio que se llama por droga, porque yo al darte la levotiroxina, ya no la producís, te inhibo tu producción. Y yo no quiero inhibir, salvo que bueno, que no tengas glándula, pues te operaron, pero si vos tenés tu glándula, yo te voy a dar una dosis pequeña para que no te falte, pero me voy a ocupar de decirte, mira, vamos a trabajar sobre el adrenal, vamos a trabajar sobre las mareas glucídicas, la detoxificación hepática, cuando esto se equilibre, que me va a tomar no menos de 2 años. O sea, vamos a aclarar esto, porque los humanos tenemos expectativas a veces demasiado... Todo ya. Lo queremos ayer. Ya. Si una persona que nos está escuchando ahora empieza a hacer cambios... En el primer mes ya tiene mejorías sintomáticas. Una mejoría global... 2 años. Promedio. Puede ser menos o puede ser más. Yo tengo pacientes que en 6 a 10 meses lograron la magia, pero porque fueron súper estrictos, súper ordenados, hicieron, pero otros 2 años. Y yo se los digo, ¿para qué? Para que no se desanimen. O sea, a corregir un escenario que viene de 50 años de haber hecho todo mal, y de antes también, no lo haces en 3 meses, en 6 meses. Vos aliviás mientras tanto. Yo no te voy a tener sin dormir, sin tener deseo sexual o sin poder perder peso. Pero si vos abandonás 3, 4 meses, vas a volver atrás porque el cuerpo no alcanzó a hacer el ciclo de la curación que tenés que hacer, que es resetear todos tus sistemas cibernéticos que están acá. Y no estamos hablando solo de equilibrar la glucosa y la insulina. No, va mucho más allá. Estamos hablando de Exactamente. todos los sistemas. Exactamente. Y yo siempre les digo, mira, vos tenés hipotiroidismo, en realidad no tenés hipotiroidismo, tenés una tiroides que no está funcionando, pero eso no es hipotiroidismo. O sea, rotular a un paciente y decir, vos tenés esto. O sea, yo soy hipertenso. No, vos no soy hipertenso. Vos estás con la presión descontrolada, pero no soy hipertenso. Entonces yo pones el rótulo acá, el paciente como que ya se programa que esto es, que no tiene vuelta atrás. Psicológicamente, hablando del efecto psicosomático, incluso las etiquetas que hoy en día se ponen en países latinoamericanos, en España esto no es común, pero se les llama a los hijos mi gordo, mi gordo, mi gorda. Claro. ¿Qué impacto tiene eso en el subconsciente? Muy grande, gigantesco. Y esto lo hemos aprendido y esto se está estudiando mucho ahora de la mano de poder medir la subconsciencia, la supraconsciencia y la conciencia, que son campos magnéticos, electromagnéticos, que se pueden medir con medicina cuántica, cómo esto se encuentra realmente impactado. Y hoy existen estos equipos que han sido diseñados por ingenieros electrónicos de la NASA, que te miden todo esto y cómo vos podés, a través de tu reprogramación neurolingüística, quitarte todas esas etiquetas que te han puesto desde que un médico te dijo, yo tengo un Hashimoto, porque le encontraron anticuerpos contra la tiroides, y eso no es un Hashimoto, eso es un anticuerpo contra la tiroides, pero porque el intestino está siendo bombardeado por antinutrientes, el cuerpo se ve desbordado en reconocer lo propio y lo no propio y empezó a fabricar anticuerpos contra la tiroides. ¿Por qué los anticuerpos contra la tiroides son más comunes que los anticuerpos, por ejemplo, de lupus o de artritis reumatoide? Cuando se pierde la tolerancia inmunológica, se disparan anticuerpos contra todas las estructuras corporales, contra todas. Hay muchos que de hecho nosotros ni los medimos. La que principalmente sufre es la glándula tiroides. La que primero sufre es la tiroides. Se van a ver, pero desbordados, y bueno, obviamente hay anticuerpos también contra estructuras matriciales, lo que es colágeno, en la retina, en el riñón. Lo que pasa es que normalmente todo esto no se mide, no se evalúa,
Pero nosotros tenemos claramente estudiado la función tiroidea porque hemos encontrado que la tiroides se inflama, que claro, pero la tiroides tiene que dar una respuesta frente a este estrés, porque hay el sistema, esta red neuroendocrina monta una respuesta frente a una agresión de antinutrientes, frente a una agresión inmunológica que está viniendo desde el intestino, y quienes salen a tratar de equilibrar la situación es la adrenal y la tiroides. Entonces, bueno, ahí se produce una debacle, vamos a encontrar estos anticuerpos sumamente elevados, que obviamente en un primer momento va a tener que el paciente tener una terapia hormonal, pero en ningún momento se plantea una terapia de inmunomodulación, es decir, tratar el sistema inmune para que no esté agresivo y de la misma manera va a cambiar las condiciones que llevaron a esto, que es la permeabilidad intestinal. Y la hiperpermeabilidad total. Pero además de eso, quizás viéndolo desde el punto de vista que tú estás explicando con el hipotiroidismo de Hashimoto, sabemos que las personas que desarrollan hipotiroidismo generalmente suelen desarrollar otras condiciones autoinmunes con los años. Pero eso coincide con lo que tú dices, que no es un anticuerpo, son muchos. Hay anticuerpos contra todo. Lo que pasa es que nosotros estudiamos solamente en la primera consulta, cuando te viene una paciente que no puede perder peso y que tiene una TSH alta, ahí nomás vamos y pedimos anticuerpo antitiroideo. Pero si vos hicieras un escaneo inmune completo, te vas a encontrar con mucho más anticuerpos. Lo que pasa es que ahí es donde está el problema, porque el que no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra. Entonces uno cree que es un problema de la tiroides. No, no es un problema de la tiroides. Es un problema que tu sistema inmunológico perdió su tolerancia y la tolerancia se puede recuperar. La tolerancia inmune es cuando el sistema inmune deja de reconocer lo propio de lo no propio, y eso se puede recuperar 100%. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer cambios agresivísimos que a veces la gente no está dispuesta a realizar. ¿Por qué crees que algunas personas, a pesar de que vienen, no se sienten bien, les presentas todas las analíticas y les dices, mira, esto, si no haces algo, no vas a tener una casa donde vivir? O sea, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? ¿Por qué algunas personas son tan reacias al cambio? Porque esto es como todo en la vida. La salud es una decisión. Uno decide, uno ve que las condiciones que tiene que hacer son muy duras y no está dispuesto a hacerlo. Entonces buscan algo más corto, algo más simplista, como tomar un inmunomodulador o un fármaco o una hormona tiroidea y quedarse ahí. Es una cuestión de decisión. Yo siempre veo, y lo digo, o sea, las pacientes que yo he logrado curar, o sea, yo no las he curado, se han curado ellas, yo les he mostrado qué hacer, son las menos, son las que realmente lograron reprogramar su genética a su configuración de fábrica. Esa es la realidad. Tenés que reprogramar tus genes, tu genética es perfecta. Tu genética no existen los oncogenes, ni los genes de enfermedad autoinmune, ni los genes... Esto que nos enseñaron del método científico, que es la medicina de la causalidad, el principio de la causalidad. Esto causa esto, esto causa esto, y esto causa esto, eso no es así. Hoy sabemos que no es así. Los genes tienen un diseño perfecto, pero necesitan de influencias para expresarse. Entonces, la única manera de reprogramarlos a su configuración de fábrica para que vos seas una máquina sanadora, porque eso nosotros no nos reconocemos como un potencial de sanación que somos, es reprogramar la genética. Y reprogramar la genética empieza no solo por todas estas influencias que hablamos, sino por la mente. Porque la mente controla la materia, no es al revés. Y nosotros somos más energía que materia. Entonces, no es fácil muchas veces decir a un paciente, mira, no solo vas a cambiar la alimentación, no solo vas a cambiar tus patrones de sueño, no solo vas a cambiar, sino que además vas a tener que empezar a hacer relajación, trabajar un día menos, hacer actividades diferentes, porque eso es otra cosa. Yo veo pacientes que vienen y trabajan de lunes a lunes, entre el trabajo en la oficina más la casa, más no paran un segundo. Y yo le digo, vos te vas a enfermar, o sea, vos tenés que parar un día, vos tenés que decir, mira, el sábado, el viernes, un día necesitas dedicártelo para vos. Yo les hago hacer un círculo que lo dividan en 3 tercios y le digo, mira, el día tiene 24 horas. 8 horas, usalas para dormir, 8 horas, usalas para trabajar y 8 horas, usalas para vos, para lo que quieras. Andar al gimnasio, reunirte con amigos, o sea, ese es el escenario de la longevidad saludable. Después, bueno, sí, vamos a hablar de lo que vas a comer y esto, pero ese circulito de 8, 8 y 8, haceme a lo largo de 7 días, hacé vos un círculo todos los días. Entonces poneme cuántas horas trabajaste hoy y vienen con un círculo de 14 horas de trabajo,
5 horas de sueño, y el resto siguieron trabajando en tareas en la casa. Entonces, así no hay, por más que yo te dé una hormona, te dé un esquema de detoxificación, lo más importante es lo que es el día a día, es como vos gerenciás tu día a día. Por eso la salud es una decisión, o sea, yo me voy a preocupar por mi salud. ¿A quién le importa más tu salud? ¿A vos o a mí? A vos te tiene que importar más. A mí me importa más la mía que la de nadie, porque nadie se va a preocupar por mi salud más que yo. Eso trato de pasárselo a mis pacientes y decirle, mira, vos, tu salud es tuya y vos sos responsable. Vos decidís qué querés hacer, qué camino querés tomar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar todas las medicinas que hagan falta, te voy a asesorar en los cambios de condiciones, acá tenés mi teléfono, me escribís cualquier duda, yo siempre les doy, pero bueno, la paciente tiene que tomar conciencia y hacerse cargo de su salud y no depositarla en los sistemas de salud, esa es la realidad. Doctor Adrián Gaspar, esperamos que con esta charla hayamos creado conciencia. Ojalá. Conciencia. Sí. Para que muchas personas que nos están escuchando, que todavía no saben cómo tomar ese primer paso, que sepan que sí hay esperanza y que hacer un cambio de estilo de vida trae todos los beneficios a largo plazo y la longevidad. Absolutamente. El poder está en nosotros. Muchas gracias por estar en Cómo Curar. Gracias a vos, Coco. Un gusto. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.